Mira, hay que entender bien y hay que poner un justo medio. No desaparece el juicio de amparo, se limita el juicio de amparo. Si tú me preguntas si está bien o está mal, considero que no es lo prudente ni lo correcto que se dé, por ejemplo, lo que se eh, está promoviendo, la suspensión provisional. ¿Qué era lo que pasaba antes? Oye, es que, y te voy a poner el caso más común, orden de aprehensión, ok, me amparo. Oye, pero si ya lo detuvieron, bueno, pues ya no surte efecto el amparo. Te dan la suspensión provisional para que la autoridad no te detenga, garantizas que te vas a presentar ante la autoridad federal, quedas a disposición de la autoridad federal y ya después se ve si fue emitida conforme a derecho o no se emitió conforme a derecho. Pero ¿qué va a pasar hoy? Pues que ya no va a aplicar la suspensión provisional. Por ejemplo, oye, fíjate que Hacienda me está cobrando o la compañía de luz 100 pesos, pero yo realmente, de acuerdo a mi contabilidad, son 50 pesos. A ver, suspende autoridad de la ejecución para que yo pueda revisar junto contigo si estás haciendo las cosas bien o no, y ya veré si concedo el amparo o no concedo el amparo. Pero eso de que no suspenda yo provisionalmente son dos tipos de suspensión, suspensión provisional, suspensión definitiva y después el amparo. Pero eso de que no me den una provisional, que esa provisional se puede revocar después, es decir, no te tienes que esperar a que vayas hasta la sentencia final, pues te quita esa protección, ese manto, ese velo que te da una cierta seguridad. Y quizás no aplica tanto o no nos afecta tanto porque una orden de presión es contra una persona. Pero tú imagínate que sale una ley en donde, pues, a lo mejor, este, pues ahora tienes que, cualquier cosa que se te ocurra, que sea arbitraria. Bueno, por ejemplo, lo del Tren Maya. Las organizaciones ambientales interpusieron amparos. Entonces, lo que hicieron para que se supone que hay una suspensión, entonces la obra debió detenerse. No se detuvo porque por el otro lado declararon o hicieron un adendum, o como le llamen, en donde pues se mantenía la obra y se le otorgaba a las empresas a las cuales se les había asignado un plazo de 6 o de 8 meses para presentar los impactos de MIA y todo lo que no tenían y que de alguna manera formaba parte de la solicitud de amparo para detener la obra. Ya esas obras ya no se pueden detener ahora. Materia ambiental es un buen ejemplo, claro. O sea, tú presentas tu amparo para que se suspenda provisionalmente y se dejen las cosas en el que, así dicen, se dejan las cosas en el estado que guardan hasta en tanto y cuanto no se resuelva el asunto. Porque efectivamente hay cosas que ya no puedes reparar. Si esto continúa y se construye y se destruye y no se toma en cuenta la parte ambiental, pues si ya está construido, ya se causó el daño, pues ya qué caso tiene, ¿no? Entonces esta suspensión, pues no, te protegía, pero si la quitas, pues ahora puedes seguir hasta en tanto no se dé la sentencia, entonces no sabrás si te amparan o te protegen. Pero entonces ya de qué utilidad va a tener este amparo si no te va a detener el daño y se va a investigar en una forma inmediata, ¿no? Pero fíjate que a mí me gustaría, Jorge Ricardo, que de alguna manera y con estas expresiones coloquiales que además tienen un fondo de conocimiento del cual yo carezco, le dejáramos a la gente muy claro que pues puede pensar, a mí en qué me perjudica que tal en el bosque de Chapultepec, en todo. Es el No, aire que usted se respira. Yo es- vivo en Cancún y entonces protesté por la destrucción de la selva maya y resulta que ahora tengo que vivir en la selva maya para poder tener acceso a protestar, porque si yo vivo kilómetros a la redonda, eso ya no tiene ningún efecto, ya no me lo otorgan. Y aquí, si yo exacto. vivo en Polanco y lo que pretenden es construir en la tercera sección del bosque de Chapultepec, pues no puedo protestar aun y cuando ese bosque sea pulmón de todos. Entonces, a todos nos perjudica. Y es lo que quisiera yo que la gente entendiéramos, que no podemos aceptar este tipo de leyes, no debemos hacerlo, Jorge Ricardo, porque en esa misma medida seguimos avanzando en la destrucción de todos y de todo lo que tenemos.
Es que fíjate, lo que se avanzó en el interés legítimo, y te lo explico coloquialmente, hoy en día que lo que tú acabas de decir es muy cierto con esta reforma. A ver, señora Metiche, ¿qué se está usted metiendo en temas que no le competen porque donde estamos construyendo está a 100 kilómetros de donde usted vive? O sea, ahora vas a tener que acreditar el interés legítimo que te causa un daño a ti en lo personal, que es inmediato, que es un daño diferente, que te hace diferente a la colectividad. Es decir, volviendo al ejemplo, a ver, señora, usted vive en Cancún, estamos construyendo 100 kilómetros, ¿usted en qué le afecta? No, pues es que sí me afecta porque el ambiente y el cambio climático. No, 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 no. A quien le afecta es al señor que tiene su casita ahí, o tiene su parcela ahí, o tiene su playita ahí. Entonces es el único que se va a poder amparar Bueno, porque la es, zona de manglares, Jorge Ricardo, los pues, manglares es una protección a la entrada de los huracanes, que es una protección natural, ah, completamente natural. Destruyen el manglar y toda la parte construida en Cancún está en un grave peligro. sí, señora, pero eso a usted no le genera un peligro, le genera el peligro a quien vive cerca del manglar, a 100 metros, a 1 kilómetro. De donde había manglar, porque pues ya no hay. Pero es que el manglar protege de los daños del huracán y protege hasta mi casa y todo. Pues sí, pero usted no tiene un interés legítimo que acreditar ahora con esta reforma. Eso es lo que tenemos que en un momento dado entender y ver. Y quizás por proteger unas cuestiones, desprotegemos otras, que es lo que está pasando con el interés legítimo.